Bueno, enfermo era una persona fortachona de más de 100 kilos. Y sus palabras, pero la enfermedad le hizo adelgazar rápido, al final con la piel en los huesos. ¿Cuál fue el mensaje que su inconsciente recibió? Si soy gruesa, vivo. Porque la gente delgada se muere. Papá, que es quien me tiene que proteger, quien me tiene que proveer, se murió, es una persona significativa en la vida. Esto es un impacto emocional repetitivo a lo largo de los años, a lo largo del tiempo de la enfermedad. Lo vio desvanecerse. En cuanto entendió esto, empezó a bajar de peso. Todas las fórmulas, toda la comprensión, las dietas empezaron a funcionar. Demanda afectiva. Esta situación es muy corriente, muy común. En lo cotidiano hay muchísima gente con carencias afectivas. Muchísima gente. Es decir, la vida moderna, la vida hoy en día, hace que papá y mamá no estén todo lo que necesitamos que estén. Tienen que ir a trabajar, tienen más atención. Hoy en día incluso papá y mamá trabajan. No todas las madres pueden disfrutar de esos 100 días de atención al menor que hay en España, por ejemplo. Incluso luego de esos 100 días de atención, durante un año pueden regular su jornada laboral para atender al niño. En África no es así, en Asia y en Sudamérica no es así. Incluso en España muchas personas que son autónomos no tienen ese beneficio. Y hay mucha gente con carencia afectiva. He dado un ejemplo de vida social. Hay carencia afectiva por incapacidad de los padres o de las madres a atender. Pues, ¿qué ocurre cuando hay una situación de carencia afectiva? La persona desestabilizada emocionalmente, de manera natural e inconsciente, busca el primer antidepresivo que hemos tenido, que es el afecto. Cuando nacimos y percibimos miedo y el castigo en el culo, a continuación nos pusieron el pecho de mamá. Hemos registrado que el pecho es protección, que el pecho es amor, que el pecho es seguridad. Es lo habitual. Entonces ese registro, es decir, me estoy mal, ahora estoy bien, hace de que cuando estamos en una situación de desestabilización, busquemos afecto y consumamos azúcares. Bien mediante el consumo de dulces directos o bien hidratos de carbono, carbohidratos refinados. Cuando consumimos, por ejemplo, arroz blanco, que es un carbohidrato refinado, o azúcar refinada, o pan, harina blanca, es decir, harina refinada, el cuerpo, todo aquello que no consume inmediatamente y siempre consumimos por encima de lo que necesitamos, lo transforma en grasas y lo acumula. Y ahí empieza nuestro sobrepeso, consecuencia de una demanda afectiva, de una situación de carencia. Y ya que estamos aquí, voy a adelantar un poquito lo que viene luego. Cuando nosotros estamos en un proyecto, en una situación, por ejemplo, que tenemos un examen, una oposición, o tenemos un proyecto de un negocio, o tenemos una charla que preparar y se prevé que vengan 150 personas y mandaron a 20, 25 representantes. Cuando estamos en esa situación, a veces tenemos inquietud, a veces tenemos miedo, a veces tenemos inseguridad y queremos afecto. Y es normal que mientras nos estamos preparando para la oposición, en un momento dado, principalmente por la tarde, nos apetece un dulce, nos apetece un poco de chocolate. Los niños cuando están estudiando consumen muchos dulces. Hoy en día Red Bull, por ejemplo, pero que tiene muchos azúcares, o Coca-Cola, que tiene muchos azúcares. Es más de esto. Y es por ese miedo, esa desestabilización, cuando estamos en una situación percibida como peligro, mamá, ayúdame. Y mamá, ayúdame es comer. Si lo entendemos, podemos sustituirlo, por ejemplo, con una fruta, que también tiene azúcares, pero no refinados, con lo cual no hay una acumulación de grasas.
y tenemos ese aporte energético extra que quizás necesitamos. Y esa sensación de protección. Es solo entenderlo y acostumbrarse a ello. Aparte de la demanda afectiva, ya habíamos hablado de los tipos de alimentos. Los dulces son mamá, afecto. Los salados son función paterna, proveeduría de alimentos. No siempre es papá. Muchas veces las madres cumplen la función de papá también. No solo madres solteras o madres familias monoparentales. En muchos casos, en muchas parejas, en muchas familias, la madre cumple función paterna. ¿Hay aquí alguna mujer madre zurda? No hay. Las mujeres zurdas suelen tener un comportamiento masculino y suelen cumplir dentro de la familia, digo suelen porque no es una fórmula, genéricamente, cumplir dentro de la familia la función masculina, la de proveer y la de proteger del entorno exterior. Continuamos. Los carbohidratos son la familia y son la protección. Cuando estamos ante un proyecto, ante un examen, una situación en la cual vamos a estar expuestos y percibimos, por ejemplo, peligro, nos apetece comer pasta, nos apetece comer un bocadillo, nos apetece la protección del clan. Esto no es una regla, esto es una forma de dónde buscar cuando hay algo que no nos satisface. Y no pensemos que aquí hay un vademecum, un diccionario y A es igual a C y que si hay C es porque tenemos A. No, no funciona así. Si nosotros percibimos una situación en la cual estamos ahora compulsivamente consumiendo salados, es que necesitamos a papá. Entonces revisamos, oye, ¿yo qué necesito? Es que tengo miedo, me echaron del trabajo y no sé si voy a tener comida. Claro, por eso me apetece comer salados. Porque papá me satisface esos alimentos que yo los consigo a través del sueldo de la nómina a fin de mes, que no sé cómo se va a resolver. Es un camino para buscar. Hay otro bloqueo personal que tiene que ver a veces con el proyecto sentido. Para los que no han estado en la charla del proyecto sentido, el proyecto sentido es aquel periodo que va aproximadamente desde la concepción, muchas veces incluso antes, hasta los 2-3 primeros años de vida. Cuando un individuo, durante esa fase de gestación, percibe una situación de peligro, de abandono, de inseguridad, puede a veces responder con sobrepeso. Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos de hijo fortachón, bastón de vejez o pilar de la familia. Es decir, hay un dicho conocido, popular, que dice que la familia ideal tiene 5 hijos. El adulto médico para curarnos, el segundo abogado para defendernos, el tercero comerciante para traer dinero, la cuarta mujer para cuidar la casa y la quinta monja para cuidar a los padres cuando sean viejecitos. Es decir, y hay veces en que inconscientemente los padres buscan un hijo que sea fuerte, que sea vigoroso para continuar con el negocio familiar, si ese trabaja en el campo, para trabajar en el campo, y nacen niños hermosos. Es decir, yo me sorprendí cuando llegué a España hace aproximadamente 30 años, que a los niños pequeñitos le doblaban la mano, y si aquí habían michelinos, es que el niño es hermoso y va a estar sano. Ese es un concepto de la sociedad de hace 30 años. No sé si hoy en día sigue, no me he topado con ello. Pero eso es porque buscan a un niño que sea fuerte, que sea gordito, que sea fuerte. Y lo mismo ocurre cuando queremos un niño que sea un apoyo para nuestra vejez, todo inconscientemente. No creo en aquellos padres que quieran tener un niño para que en la vejez le apoyen y le salga un niño que se quede en casa
y que sea un apoyo y que tenga las piernas firmes y que sea obeso de extremidades inferiores. Pero hay casos clínicos así. Y pilar de familia suelen ser personas macizas, que también son los que sustituyen a los padres. En líneas generales, siempre los hijos relevan a la generación anterior. Por eso, cuando hay incesto, suele la naturaleza crear seres con taras, porque no es natural que hijos de padres con hijos sustituyan a sus propios padres. Entonces salen niños enfermos, incompletos, con deficiencias orgánicas, que no suelen sobrevivir. Y por eso el incesto está penalizado en todas las sociedades del mundo. Es algo malo, malo porque para la supervivencia es malo. Y también el proyecto Sentido arroja historias. Historias, digo, diferentes casos que tienen que ver en el embarazo y que se prorratean en la vida de aquel que va a nacer como un bloqueo personal. Y os voy a contar esta historia. Esta es una mujer de 20 años que vivía en el Líbano. En la época en el Líbano en el que había continuamente conflicto entre Hezbollah y las milicias cristianas. Y contaba que era habitual en la zona que vivía escuchar disparos. Y un día se quemó una bombilla en su casa, vivía sola con su madre. Y un día se quemó la bombilla y la madre llamó a un vecino a cambiar la bombilla. Y cuando el vecino se subió en la silla, recibió un balazo en el pecho y murió instantáneamente en sus manos. Ella estaba ahí para acompañarlo, ayudarle a acercarle la bombilla. Y claro, vivió un trauma muy grande. ¿Qué ocurrió? Pero ella dice, pero eso no puede ser, porque yo ya entonces era gorda. Son sus palabras. Entonces se le preguntó, bueno, ¿qué pasó antes? Y ocurre de que lo que cuenta respecto al proyecto Sentido suyo es que mamá no me quería, sus palabras. La madre tenía 4 hijos y había dicho que si nacía la iba a regalar a su hermana, que no tiene hijos. ¿Qué hizo la madre durante el embarazo? Que no quería tener a ese ser. Acarreaba peso, iba a buscar agua, acarreaba peso, iba a hacer la compra, acarreaba peso para abortar. Consecuentemente, el mensaje que recibió ese bebé en gestación, ese nonato, es que si acarreo peso, vivo. Es decir, acarrear peso es igual a vivir. Ese es el mensaje que recibió el inconsciente de ese bebé. Cuando esta mujer entendió eso, emocionalmente, empezó a bajar peso en una semana. Todo el proceso terapéutico complementario, a través de la nutrición, a través de los distintos factores, empezaron a funcionar. Factores familiares. Fidelidades familiares inconscientes. Lo comenté también en otra charla. Os vuelvo a recordar, para los que no estuvieron antes, que esta es una charla que resume las 4 anteriores. Las fidelidades familiares inconscientes son, por dar un ejemplo genérico en psicología, aquel niño que no puede superar a su padre o a su madre, por ejemplo, en el nivel académico, por fidelidad. Es decir, necesitamos tanto a papá y a mamá para sobrevivir, que ¿cómo vamos a ser mejores que ellos? Además, eso ocurre también porque papá o mamá, quien sea el que no podemos superar, a quien le guardamos fidelidad, alienta esa situación. Por supuesto que involuntariamente, quiero pensarlo. Hay casos en los cuales hay personas que guardan fidelidad a mamá y si mamá enviudó, ellos nunca se casan. ¿Por cómo van a hacer algo igual que mamá no es capaz de hacer? ¿Cómo yo voy a ser feliz con la desgracia de mamá? Eso es una fidelidad familiar inconsciente. Y en el caso de la psicosomática de la obesidad y el sobrepeso,
Se da mucho cuando hay carencias afectivas y cuando hay incorporaciones, que ya lo hablamos antes. Eso es un caso de fidelidad familiar. También hay situaciones en que el proyecto sentido arroja un caso que genera un bloqueo familiar y no personal. Y os voy a contar el caso de Ana. El caso de Ana es una persona que se investigó todo lo que podía afectarle contemporáneamente sobrepeso, que si hay kilos, que si hay una incorporación, que si hay algún trauma que generó peligro y por eso está cogiendo kilos para protegerse, si hay síndrome de abandono, no se encontró. ¿Qué se encontró? Que en el árbol genealógico tenía un vínculo especial con su abuela materna. Para los que no han venido en la charla sobre el transgeneracional, el vínculo lo encontramos a veces a través de las fechas de nacimiento, de función del paciente y determinado antepasado. Y se le preguntó, ¿y qué le pasó a tu abuela? ¿Cuál fue el gran drama de su vida, tu abuela? Mi abuela, su gran drama fue que con 28 años enviudó con 4 hijos pequeños, siendo la madre de la paciente, con 2 años. Y la frase que le había dicho su abuela, porque la conoció, es: no tuve tiempo de llorar esa tragedia. Y esta mujer acumulaba todas esas lágrimas, todo su sobrepeso eran líquidos. En el momento que entendió esto emocionalmente, en un día bajó 5 kilos, todo el día estuvo orinando. Es un caso clínico real. Transgeneracionalmente, perdón, la historia que os conté no es la de Ana, es esta la transgeneracional, me he confundido. La de Ana es otra historia, es con el primo de su madre. Me he confundido. Dejemos el primo y de mamá, porque traje ahí el apunte, son distintos casos y lo he trabucado, dejémoslo ahí. Hay casos en el proyecto sentido, lo que he contado con la abuela tiene que ver con los antepasados y es un factor familiar transgeneracional. Hay casos en el proyecto sentido que no lo vivimos como un problema nuestro personal, sino es un problema que ha vivido nuestra madre con algún miembro de la familia. Suele ocurrir muchas veces cuando muere un ser querido y la madre está triste, y ese bebé que se está gestando está respirando, bebiendo, respirando no porque no respiran los bebés, bebiendo esa tristeza, ese cóctel hormonal que la madre vive en la tristeza. Y la madre genera indirectamente un ser que repara ese drama. Por ejemplo, si ese primo, como pone aquí, el primo de mamá haya fallecido, con el que estaba muy encariñado, pues la madre genera una persona. Si ese primo murió, por ejemplo, de desnutrición, de una anorexia, voy a coger un caso extremo, no recuerdo exactamente el caso, pues genera un niño que en este caso no sea anoréxico. El niño recibe ese mensaje de cómo reparar el drama que vivió su madre. Así funcionamos. Es llamativo, pero clínicamente se ha descubierto. Algunas cosas no se sabe por qué ocurren. Se entiende de que es un mecanismo de supervivencia del cerebro. No se entiende cómo se transmite, pero se ve clínicamente que cuando ocurre eso y la persona lo entiende, lo hace consciente, empieza a perder peso. Pues, si funciona, pues genial, bienvenido. Y hay también factores familiares genéticos. Como comenté antes, cuando hay padres obesos, muchas veces los hijos también son obesos. ¿Quién y cuándo se determina que el factor es genético y no fidelidades familiares encubiertas e inconscientes o
bloqueos personales o síndrome de abandono. Porque no hay nada de todo lo otro. Si una persona no ha vivido ningún síndrome de abandono, no ha sido desvalorizada, no ha sido desprotegida, ha tenido todo el amor del mundo, no ha habido ningún drama transgeneracional, no hubo ningún drama durante el embarazo, no hay ciclos celulares biológicos memorizados, es decir, no hay numerología, no hay nada, pues estamos aquí. Hay un factor hormonal, un factor endocrino, un factor genético que es el que hace que la familia herede ese patrón. Y ahí está, no lo podemos negar. Pero está demostrado, en Estados Unidos, es donde se hacen muchísimas investigaciones, está demostrado que la herencia genética a nivel de salud afecta a un 10-15%, no más. El resto es adquirido. Generalizando, hay dos tipos de factores en el tema de la obesidad y sobrepeso: los genotipos y los fenotipos. Los genotipos son los genéticos, que en el tema del sobrepeso oscilan entre un 20 y un 40%. En el tema de la salud era un 10 o un 15%. Y los fenotipos, que son los no genéticos, oscilan entre un 60 y un 80%. Sobre los genotipos no podemos hacer nada. Están en nuestras células, en nuestros genes, en nuestros genes. En cambio, los fenotipos, ¿cuáles son? El entorno. En el entorno nos afectan los tipos de alimentos. Antes os comentaba que con la administración Reagan hubo un cambio en la política publicitaria y en la política agroalimentaria, y los alimentos que inundaron el mercado fueron diferentes. Y esos afectan a factores alimenticios. Por poner un ejemplo, el estilo de vida. Si las personas trabajan de una manera no activa, es decir, están mucho tiempo sentados y, por ejemplo, en la industria, la automatización ha hecho que muchos trabajadores controlen las máquinas y no las operen. Antiguamente se operaba un torno mecánico y el operario tenía que coger un hierro, ponerlo en el sitio, mover la máquina, descargarlo. Actualmente lo hace todo ese proceso automático, solo le da un botón. Normalmente está sentado en una silla, en un ambiente en el cual no se mueven. Ese estilo de vida diferente afecta a la obesidad o a los sobrepesos. Determinantes sociales. Determinantes sociales pueden ser, por ejemplo, las costumbres que tienen los adolescentes a la hora de salir. No me explico de otra forma por qué McDonald's tiene tanto éxito. Es decir, es una moda, es una condición social. Recuerdo hace años que abrió en Cádiz, hace 20 y pico de años, abrió en Cádiz el Kentucky Fried Chicken. Estaba en la Plaza de Ingeniero La Cierva y cerró. Fue el primero de Europa que no funcionó, que es una cadena americana de pollo frito. Porque entonces las costumbres sociales que habían en este entorno era salir de tapas y tomarse el pescadito frito, y en Cádiz no funcionó. Y cuando abrieron el McDonald's en Cádiz, en el mismo, no en el mismo sitio, no, a la vuelta, porque el McDonald's está donde estaba el antiguo Bar Barril, un sitio que ponía una cerveza negra maravillosa, yo me dije, este no va a funcionar. Y funcionó. Funcionó porque socialmente la política de McDonald's iba dirigida hacia los jóvenes, que son más manipulables, más maleables, y ahí está el éxito. El medio ambiente. Cuando me refiero al medio ambiente no me refiero a los bosques y a los ríos. Me refiero al medio ambiente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de lo que llega a las personas. Os comenté el ejemplo de la administración Reagan porque es muy típico. Él permitió que Monsanto sea la multinacional que tiene el mayor número de patentes de semillas y que venda
los herbicidas para los bichos que se comen sus semillas y que venda los fertilizantes para que esas semillas proliferen. Eso hace que los alimentos tengan unos nutrientes diferentes de los habituales. El 90% de los alimentos de soja que hay en el mercado son transgénicos. En el 92 estuve de visita en Argentina y conocí allí a una prima de la que era mi mujer, que estudiaba en el Instituto de Investigación Alimenticio Nacional. Y es una genetista. Y habían conseguido transformar la soja y volver a hacerla genética, es decir, que se reproduzca por sí misma. En un fin de semana posterior se quemó el laboratorio con todo lo que había dentro. Y no había registros, evidentemente que por los intereses que hay. Porque la idea era de hacerlo público, que esa soja se distribuya por todo el mundo y que se pueda volver a sembrar. Evidentemente está demostrado que el valor nutritivo que tienen los alimentos transgénicos es diferente que de los génicos. Aquí tenemos una nutricionista y si queréis, luego, y ella quiere, luego nos puede dar más información al respecto. No me voy a meter en el terreno de otros. Pero por ahí van los tiros. Más factores del entorno. Por ejemplo, aquí tenéis una lista de los top 10 del sobrepeso mundial. En Nauru, que es una isla del Pacífico, el 94,5% de la población tiene sobrepeso. Esto es debido porque esa isla está muy aislada y el tipo de alimentación que tienen, no pueden comer peces, se alimentan principalmente de marisco. Y eso les ha provocado un sobrepeso tremendo. En Tonga, el presidente de Tonga era famoso porque tenía más de 200 kilos. Muy conocido a nivel mundial, digamos. Y aquí tenéis la lista. No me voy a aferrar a los datos, porque la fuente de esta lista no sé hasta cuánto es fiable. No me fío ni de la Organización Mundial de la Salud, que hay intereses, pero de esta he comprobado que el 70,8% de Estados Unidos es verídico y el 60,1% de México también es verídico. Esta lista es del año 2010. Y lo demás nos sirve de orientación. ¿Qué hace que en un sitio haya más obesos que en otro? Todos los factores que hablamos anteriormente. La alimentación, los medios de vida, los hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. Factores personales. Hemos hablado de los psíquicos, de los tóxicos, de cómo eso afecta al metabolismo y evidentemente de la actividad que cada uno realiza. Lo natural es caminar para conseguir comida, correr para huir de los depredadores. Para eso está preparado nuestro organismo. Lo no natural es meter una moneda y sacar comida y comer. Y hay quien, los romanos y muchos que siguen hoy en día, comían acostados. Para eso no está hecho nuestro organismo. Y por eso tenemos deficiencias. Y hay factores también familiares que hemos hablado. Proyecto sentido, fidelidad de familiares inconscientes y lo transgeneracional. Y aquí hay otros factores. Evidentemente que cada uno lo adopte como quiera. Y es una broma sobre gordos. ¿Y por qué una broma sobre gordos? Porque los gordos o las personas que tienen sobrepeso tienen que aceptarse como son. Cada uno de nosotros somos lo que somos, nos guste o no. Pero tenemos que aceptar qué es lo que somos personas introvertidas, que somos personas torpes, que somos personas con granos o que somos personas con sobrepeso. Aceptarlo
Eso es la vida misma. Y si hay algo que podemos intervenir y aplicar para cambiarlo, pues hagámoslo. Y si no tenemos la voluntad, la fuerza, la energía, la habilidad, pues esto es lo que hay, picha. Y si no te gusta, pues mala suerte. Pero hay que aceptarlo. Y aquí os dejo otro para que veáis que no es lo peor. Pues lo dicho, muchas gracias y hasta otra. Hasta luego.